Hola, buenos días y de nuevo aquí online. Hay que explicar que queremos simplemente estar un poco adelantándonos a las circunstancias que se están produciendo. Hace aproximadamente 2 días que la Xunta de Galicia avisó de una quincena que comenzaría el día 22 por la noche, digamos una situación de precaución especial, y hemos querido sumarnos, y este fin de semana parece que confirma que hemos tomado la decisión correcta, porque todo está indicando que la pandemia está volviendo a crecer y mejor utilizar este sistema durante, repito, este domingo y el domingo que viene. Así que pedimos disculpas por si algunas personas no se enteraron. De hecho, confiamos que las redes alcancen a todo el mundo y de esta manera pues la gente pueda saber lo que pasa. Pero estos 2 domingos en principio sería las reuniones online. Los miércoles continuarán exactamente igual que hasta ahora. Esta mañana quisiera compartir algo en relación a un libro que estuve leyendo, el libro de Príncipe a Mendigo de Chris Vallotton, de Mendigo a Príncipe, perdón, de Chris Vallotton y Bill Johnson, que me llamó la atención una situación, y es vinculada a la aparición del nombre de Eva en la Biblia. Eva fue la primera mujer de la Biblia, pero lo que diferencia a Eva de la otra digamos, nominación que tiene en la Escritura, que es que era una mujer. Así fue como ella nació, o como la denominó primeramente Adán cuando la vio, varona, ¿verdad? Pero me llama la atención que esta mujer, hasta el capítulo 3, versículo 30, donde dice que Adán dijo: ahora será llamada Eva. Hasta este momento, en esos 3 capítulos, desde la creación del ser humano, Eva no tenía este nombre, era una mujer a secas, una mujer. Pero a partir de este momento, Eva significa madre de todos los vivientes. Fíjate, no habla de que fue madre, sino hasta que Adán la llamó madre. Antes era una mujer solamente. Una mujer, no todas las mujeres son madres, ¿verdad? Pero la realidad es que Adán llamó a su mujer, nombre original de la creación, Eva, madre de todos los vivientes. Y gracias a ese llamamiento tú y yo estamos hoy aquí. Porque si no hubiesen venido hijos, es decir, Adán y Eva, después de haber cometido el error que cometieron, se pudieron haber quedado solos. Pero debido a que Eva tuvo hijos, tú y yo estamos hoy aquí, eso es la realidad. Pero, ¿qué sacamos de todo esto? ¿Qué importancia tiene el nombre o los nombres? Después de que Eva fue llamada Eva, vinieron Caín, Set, Abel y demás. Antes ninguno. En el momento que Eva es llamada, capítulo 3 del Génesis, versículo 30, madre de todos los vivientes, empiezan a nacer hijos. Esto es una realidad bíblica. Dios pone nombre en la Biblia, nombres proféticos. Abraham, ¿verdad? Antes era Abraham. Sara, antes era Sarai. Jacob, que fue llamado Israel. Es anecdótico porque Jacob era el suplantador, el engañador, pero cuando fue al vado de Jaboc a luchar con aquel ángel, en aquella batalla personal de una noche, su nombre es cambiado, porque él no podía, bíblicamente, no podía tener la victoria completa hasta que tuviese la identidad nueva, la identidad de Israel. Entonces, esta nueva identidad dada por Dios es el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de una manera bastante práctica, ¿no? No es hasta que el nuevo nombre es dado que la función, el ministerio de las personas es ejecutado. Así pasó hasta que, por ejemplo, Pedro fue llamado Pedro, no fue apóstol, antes era Simón, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás. O Pablo, que anteriormente era llamado
Saulo de Tarso. Tan pronto en la Escritura se ve que estas personas son llamadas con un nuevo nombre, automáticamente es ejecutado, realizado o desarrollado su ministerio. Por eso poníamos el ejemplo de Eva, que es lo que ha dado base, en base a la lectura de este libro de Mendigo a Príncipe, ¿verdad? Lo que me da lugar a una meditación profunda sobre esta realidad, porque vemos que el nombramiento, el llamamiento con nombre de algo o alguien, ¿verdad?, hace que algo se cumpla. Es decir, como que Dios, cuando nombra algo, y a veces es un lugar geográfico, ocurre en la Escritura, o a alguien, en este caso una persona, lo que está haciendo Dios es marcar como un ADN espiritual. El ADN es lo que está escrito, todo lo que tiene que ver con la persona, o con el hecho, o con el objeto, lo que sea, ¿verdad? El ADN es la esencia, donde está escrito todos los detalles. En mi ADN, por ejemplo, y en el tuyo están escritos el tamaño de la nariz, el color de los ojos, el color del pelo, la forma de la cara, el cuerpo, etcétera. Muchas cosas de esas, ¿no? Entonces, exactamente igual, Dios marca un ADN, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, cuando Él nombra, cuando Él llama, cuando Él habla de algo, ¿verdad? Y vamos a ver algunos casos en la Escritura, porque fíjate si esto es serio, que un ADN a este nivel, esta marca profética dada por Dios, puede ser detectada incluso después de muerto bastante tiempo. El caso que tenemos en Segunda de Reyes 13:21 es el caso de un cadáver que iban a enterrarlo y cayó sobre los huesos de Eliseo. Los huesos de Eliseo, un profeta ya fallecido hacía bastante tiempo. Y dice que cuando el cadáver entró en contacto con los huesos de Eliseo, palabra profética de un hombre profético, instituido con un manto profético del profeta Elías, ¿verdad? Los propios huesos de Eliseo sanaron, llevaron la sanidad, ¿verdad?, a aquel cadáver que resucitó instantáneamente, ¿verdad? Es tremendo el poder del ADN dado por Dios. Funciona hasta después de la vida física, porque es algo que tiene poder espiritual. Y por eso esta mañana queremos dar lugar a hablar un poquito de este tema, porque puede ser importante para los tiempos que vivimos. Ahora, quizá nos preguntemos, ¿pero cuál nombre me ha dado Dios a mí? O a ti, tú que me estás escuchando. ¿Qué es lo que Dios... ¿Cuál es el nombre que Dios tiene para mi vida? ¿Samuel, Pablo, David, o quizás otros que ni consten en la Escritura? ¿Cómo no? ¿Verdad? Ahora, te voy a decir algo. Hay nombres en la Biblia para ti, hoy que vivimos el Nuevo Testamento, mucho más importantes, muy superiores a aquellos dados en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en un nuevo pacto donde estos nombres, que son nombres que a veces no les damos importancia, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes. Es más, Jesús es rey de reyes. ¿A qué reyes se refiere? ¿A los reyes del mundo? No lo creo. Es a nosotros. Es decir, Él es rey de reyes. Reina para que nosotros también podamos reinar. Y sacerdotes. Precisamente de eso estamos hablando los miércoles. También dice que somos santos porque podemos vivir en santidad. Dice que somos hijos de Dios porque podemos disfrutar del ADN divino siendo hijos, ¿verdad? Siendo miembros de la familia de Dios. Bueno, somos sacerdotes, como decíamos antes, porque somos encargados de llevar a la gente, ¿verdad?, a Dios. Somos lo que Dios dice que somos, no lo que nosotros pensamos que somos. Es decir, tenemos que cambiar nuestra mente y empezar a adaptarla a la realidad. Repito que ahora hablaremos en plan práctico de que somos lo que Dios dice que somos. Esto es muy importante, porque nuestros fracasos y nuestras derrotas, y a veces nuestras depresiones vienen de ahí. Lo que Dios dice de nosotros a veces no es razonable, pero sí puede ser creíble. ¿Por qué creemos, por ejemplo, que somos salvos? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha hecho un creyente para atribuirse la realidad de la salvación? Nada. Pero nuestra fe,
en Jesús, que murió por los pecadores, que murió por nosotros, nos dice que somos salvos. Por lo tanto, aquí vemos cómo la fe cambia la identidad e incluso va por encima de la lógica. No es muy comprensible lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, por supuesto que no. Pero la realidad es que dice que con Moisés vino la ley, pero con Jesús vino la gracia y la verdad. ¿La gracia de qué? La gracia de creer, porque la gracia nos trae la fe. En la realidad, eso nos lo trae Jesús. Entonces, Dios indica que, evidentemente, nosotros somos lo que Él ha ya prefijado que somos. Y perdonad que lo repita, porque esto es la clave. Y nuestro destino profético tenemos que comenzar por creerlo y después ser responsable de ello. Si dice que somos santos, tenemos que ser responsables con esta realidad. Es decir, no debemos de vivir como pecadores. ¿Te das cuenta que no podemos ser santos y pecadores a la vez? En ningún lugar de la Biblia veremos que Dios llama pecadores a los santos. ¿Por qué? Cuando tú eres pecador no eres santo, cuando eres santo no eres pecador. Por lo tanto, esto de la identidad es muy importante para vivir una vida que nos ayude a vivirla en victoria, ¿verdad? Repito, no creemos porque somos, sino que somos porque creemos. La fe hace una transformación vital de nuestra identidad. Nuestra identidad pues surge de la fe. Pues así Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 16, 11, y esto erais algunos, y está hablando fornicarios, idólatras, adúlteros, ladrones, avaros, borrachos, maldiciones, etc. Mas ya habéis sido lavados, esto te declara limpio. Ya habéis sido santificados, esto te declara santo. Y ya habéis sido justificados, eso te declara justos. Fíjate, erais lo que erais, pecadores, mas ahora sois limpios, santos y justos. Esto es lo que ha hecho la obra del Calvario. Esto es lo que ha hecho la obra de la cruz. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? De esto precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de dos cosas nada más. Número uno, primero esto tenemos que proclamarlo sobre nosotros mismos y nuestras debilidades, aquellas debilidades, cosas que nos superamos tanto en la mente, también incluso como en la carne. La Biblia dice que por medio de Cristo somos más que vencedores, dice Romanos 8. ¿Qué quiere decir esto? Estar en Cristo es estar en el Espíritu. Esto es estar en el Espíritu, porque la vida del Espíritu es fundamental para experimentar la victoria, porque es la vida más alta que existe. La vida en el Espíritu es la vida más alta que existe. No hay vida más superior. Es la vida más prodigiosa, la vida más pertinente, la vida más victoriosa es la vida en el Espíritu. Por eso la Biblia nos anima a vivir en ella, porque dice en Romanos 8.2, el capítulo anterior, Pablo expresa sus miserias, dije, porque lo que no quiero hacer es lo que hago, lo que aborrezco es de lo que me sale, ¿verdad? Pero al final dice, pero gracias a Dios por Jesucristo, dice, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y no vamos a leer los capítulos que son largos, pero en Romanos 7 al final habla de 3 leyes. Dice que en cada vida, en tu vida y en la vida hay 3 leyes. Una es la ley de la mente, una ley de la mente que quiere servir a Dios, pero no lo consigue. La segunda es la mente del pecado, que dice que nos lleva al pecado. Pero hay una tercera ley, y es la ley del Espíritu, y esta es la ley victoriosa. Es la ley que me puede librar, concretamente, como dice Gálatas, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir. Es decir, que el Espíritu es la solución para nuestras vidas. Pues, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Precisamente llevarnos los pensamientos de Dios, precisamente llevarnos la identidad de Dios, precisamente llevarnos que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos santos, que no somos pecadores. Hemos pecado, claro que sí. Y pecamos muchas veces, pero precisamente la sangre de Jesucristo nos restaura. Entonces, por eso Romanos 8 es un capítulo que habla dirigido a vivir en el Espíritu, dice. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cómo funciona esta ley? Bueno, pues esta ley funciona con 4 cosas que dice ahí. Dice que hay que andar en el Espíritu, hay que vivir en el Espíritu, hay que pensar en el Espíritu y hay que ocuparse en el Espíritu. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero andar en el Espíritu es la vida de fe. No vivimos por la vista, vivimos por la fe. Ocuparse del Espíritu dice que es vida y paz. Esto es un detector, un test. Cuando tenemos vida y paz es que estamos ocupándonos del Espíritu.
También habla de pensar en el Espíritu. Y eso habla de la mente. También no hay tiempo hoy, pero es importante que nuestra mente esté rendida a Dios. La Biblia da muchos principios sobre la mente, porque es importante. Una mente, el Espíritu. Y por último, vivir en el Espíritu, que es la vida de la vida. Dice, buscadme y viviréis. La vida de búsqueda, de alabanza, de adoración, el ayuno, la intercesión, eso es la vida. Entonces, cuando andamos, vivimos, nos ocupamos y pensamos en el Espíritu, en Cristo somos más que vencedores. Esto es lo primero que tenemos que declarar sobre nuestras vidas, sobre nuestras debilidades, sobre nuestras incapacidades, sobre nuestros temores y ansiedades. Declarar las cosas de Dios, declarar la palabra de Dios. Recuerda, esto eres algunos, mas ahora habéis sido limpios, santificados y además de eso, justificados. Limpios, santos y justos. Y en segundo lugar, no solo tenemos que proclamar la palabra sobre nosotros mismos, sino proclamarla sobre otros y sobre cosas. Es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo a que hay cosas alrededor nuestra que no van, que no funcionan, que no avanzan, que no se desarrollan, que no prosperan, que no mejoran, y cosas que están paralizadas, problemas irresolubles, incluso problemas crónicos. Y me acuerdo de Lázaro, ¿verdad? Jesús llegó a la tumba de Lázaro después de un viaje, ¿verdad?, muy desagradable, porque todo lo que se encontró por el camino fue gente que le desanimó. Y finalmente llegó a la tumba y dijo, Lázaro, sal fuera. Estaba declarando un ADN diferente. Lo que había allí era muerte, pero estaba declarando vida. Estaba declarando vida completamente. Estaba declarando algo nuevo en contra de lo antiguo. Nadie osaría, ni nadie osa hoy, ni se atreve a llamar a un muerto por su nombre. No tiene ningún sentido. Pero Jesús sí lo hizo. Él proclamó algo diferente en un momento, ¿verdad?, totalmente contradictorio. Jesús estaba allí, pero Lázaro estaba muerto. Pero él proclamó la vida. Ahora, fijémonos en algo común en todas las Escrituras. El centurión trajo a Dios, a Jesús, trajo el problema de su siervo, que estaba enfermo a punto de morir. Finalmente, no vamos a leer el capítulo, le dice, ve y como creíste te sea hecho. Y le fue hecho. Fíjate, en la tormenta en el mar, dice que reprendió a los vientos, dice, y se hizo grande bonanza. Y dice que dijeron los discípulos, ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Al hombre de la mano seca, extiende tu mano. O sea, la mano seca era, digamos, el antiguo ADN, pero ahora la mano que funciona es el nuevo ADN. Y la mano se extendió y empezó a estar sanada. En la barca, le dice a Pedro, ven, y caminó sobre las aguas. Digamos, el antiguo ADN no tenía sentido flotar sobre las aguas, pero el nuevo ADN, dado por Jesús, vemos a Pedro caminando sobre las aguas. Ya sabéis que tuvo su momento de duda, pero la experiencia queda ahí. Al leproso le dice, sé limpio. Al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. He revisado todos los milagros del Nuevo Testamento, todos. Al hijo de la viuda muerto en su ataúd, joven, a ti te digo, levántate. A un muerto, levántate. Es un cambio de ADN, ¿verdad? A la hija de Jairo, ya fallecida, le dice, muchacha, levántate. Lucas 17:6 dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esto lo dijo después de que los discípulos le dijeran, aumentanos la fe. Los discípulos se sentían frustrados. Probablemente habrían orado y habrían hecho muchas cosas y no pasaba nada. ¿Qué les dijo Jesús? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, podríais decir. Lo que saco en común de todos los milagros que vi de Jesús, podíamos incluir las bodas de Caná, podíamos incluir las multiplicaciones de panes y peces y algún otro, siempre vemos
que Jesús nunca oró. Nunca oró. Declaró. Nunca pidió nada. Oraba dando gracias antes, que eso es digamos, una plataforma para la fe. Lo hizo en el velatorio de Lázaro, dio gracias a Dios, dijo para que le escuchasen. Lo hizo con los panes y los peces, ¿verdad? Pero nunca le vemos orando. Claro, él daba declaraciones de vida, de salud, de resurrección, de prosperidad, de bendición, de multiplicación. Él declaraba, ¿verdad? Declaraba. Y vemos que los discípulos hicieron lo mismo. Porque podríamos argumentar, no, es que era Jesús. Jesús hablaba y todo pasaba y todo ocurría. Pero no, vamos a ver a los discípulos, cómo lo hicieron los discípulos. Porque ya no eran Jesús, ¿verdad? Y dice, Pedro y Juan, en la puerta de la Hermosa, libro de los Hechos, al cojo de la Hermosa. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Sigue. Eneas, el paralítico. Eneas, Jesucristo te sana. Y Eneas fue sanado. Atención aquí. Tabita, Hechos 9:40. Y voy a leer el texto tal y como está escrito para que veamos lo que ocurrió aquí, porque aquí se habla de oración. Dice, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Es decir, que oró antes de hacer lo que Jesús hacía. Esto era una oración como de preparación, o quizás de guía, o quizás de buscar la revelación de Dios. ¿Qué hago, Señor, en este caso, verdad? Pero al final Pedro acabó haciendo lo que Jesús hacía. Tabita, a ti te digo, levántate, levántate. Y Tabita se levantó, ¿verdad? Pablo al mago, Hechos 13. Aquel mago que interfirió con aquel magistrado, ¿verdad? Dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Fíjate, una declaración, ¿verdad? Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. No oró, también declaró. Pablo en Listra, a un cojo de nacimiento, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Es difícil encontrar una oración por sanidad, y ya vimos las que hay, que son como preludio hacia declaraciones de fe. Vemos Pedro orando para después proclamar la sanidad. Esto es el ADN que Dios marca. Evidentemente la oración debe de llevarnos a esa posición de declaración, de reclamo, de anuncio, ¿verdad? De liberación del nuevo ADN divino, ¿verdad? Y esto es lo que hace actuar a Dios. Vamos a terminar. Vamos a terminar para ser fiel también al tiempo que estos días hemos dedicado y teniendo en cuenta que hoy hemos citado muchos textos de la Escritura y vamos a recordar dos textos de la Escritura bien conocidos. Uno está en Lucas 1 sobre la visitación del ángel al sacerdote Zacarías en el templo, ¿verdad? El ángel le anuncia a Zacarías de que va a tener un hijo. Un hijo que habían estado orando por mucho tiempo, pero ya se ve que habían perdido la fe y la esperanza y ya no lo hacían. Sin embargo, el anuncio del ángel fue claro, tu mujer, Elizabeth, tendrá un hijo. Y automáticamente, cuando se lo comunicó, Zacarías dijo, ¿en qué conoceré esto? Dice, porque yo soy viejo, ¿verdad? Y mi mujer de edad avanzada. Fíjate aquí, cita una preposición un poco complicada. Porque, ¿verdad? Una palabra conflictiva, una palabra que habla de razonamiento. Una palabra que habla de lógica. Una palabra que habla de raciocinio y que dice que
todo esto que dice suena bonito, pero hay circunstancias muy fuertes. Automáticamente el ángel le dice, por cuanto no creíste mis palabras, te quedarás mudo. Y Zacarías estuvo 9 meses mudo. Muchos dicen que esto fue una disciplina divina por incredulidad. Yo no creo que fue una disciplina. Yo creo que fue una protección. Sinceramente, el ángel protege el resultado de la oración de años de estos dos ancianos, que habían estado orando por mucho tiempo, para que no se malogre el resultado de aquella oración manteniendo su boca cerrada. Por eso le protege, porque la boca abierta de este hombre podía hacer daño a algo que iba a cumplirse y que era inmediato, algo que Dios ya había decidido. Entonces Dios quita los obstáculos, quita todo aquello, saca adelante todo aquello que podía impedir. Por eso no era una disciplina, es una protección bucal para no impedir lo proclamado por el ángel de lo que iba a ocurrir. Y el otro texto que quiero comentar es Simón Pedro en la barca. Cuando están toda una noche pescando, no logran conseguir nada, es una noche frustrante, una noche en vacío, y aquella barca, con sus compañeros pescadores, Jesús predica desde la barca a la multitud, y al acabar, como premio y también como testimonio, les dice, ahora Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón contesta esta palabra tan honesta. Dice, Señor, Maestro, dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Fíjate que aquí lo que da es un razonamiento. Ya lo he hecho toda la noche y no hemos conseguido nada. Pero añade, más, en tu palabra echaré la red. Aquí Pedro sobrepuso la palabra de Dios a sus propios razonamientos, a su propia lógica. Razonamientos poderosos. Y Dios bendijo eso soberanamente. Porque dice que a continuación dice que las redes venían tan llenas que se rompían. De tal manera que tuvieron que compartir todo lo que habían pescado con otros pescadores, ¿verdad? Y dice que las barcas aún se hundían, ¿verdad? El milagro no fue ese. Ese fue un milagro pequeño. El milagro grande fue que al final Pedro dice que todos dejaron la barca y le siguieron, ¿verdad? Dejaron la pesca. Ahí ganó el Señor, no unos pescados que habían acabado en los estómagos de algunos hambrientos y que al día siguiente volvían a tener hambre. No, aquí ganó gente para su reino. Pero, ¿qué hizo Pedro? Nada hemos pescado en toda una noche. Nada hemos conseguido, mas en tu palabra echaré la red. Pedro puso por encima la palabra de Dios, por encima de su mente, por encima de sus razonamientos. Y se ocurrió un milagro. Echaré la red. ¿Qué es echar la red? Esto es la parte positiva. Cuando echó la red, estaba echando la red de lo que Dios había dicho, la palabra que había dicho. Estaba obedeciendo lo que el Señor decía. No entendía mucho, pero creía que eso era la alternativa, que eso era lo que iba a traer un milagro. Y consecuentemente, aquella red vino llena para otros, casi se hunden las barcas, casi se empezaron a romper las redes, y aquel día el alborozo y la alegría fue inmensa. No imaginaba un resultado tan asombroso. Quizás tus pensamientos no te ayuden a ir mucho en la dirección de Dios, pero Dios mira la honestidad. No podemos dejar de decir a Dios, Señor, hemos hecho todo, hemos trabajado todo, nos hemos casi consumido, frustrado, desanimado, y por ahí podemos empezar, y Dios lo ve. Mas en tu palabra voy a obedecerte, voy a declararlo, voy a echar la red, voy a proclamar la verdad de Dios, voy a proclamar y anunciar lo que tú has dicho, y veremos el resultado. Sin duda, esto es lo que dice la Escritura. Somos hombres y mujeres atados a debilidades, atados a veces a situaciones que nos superan, que nos sobrepasan de tal manera, pero
tenemos que darle un voto de confianza a la palabra de Dios. Que tenemos pensamientos en contra de lo que Dios dice, por supuesto. Que tenemos dudas, que a veces nos sentimos frustrados, desanimados. Pero recuerda, hay que poner encima, hay que darle un voto de confianza a la palabra de Dios. Quizás Dios te pida que la alabes, que bendigas su nombre, que confíes en Él, que perdones a alguien, que seas generoso, que hagas algo que no hacías habitualmente. Eso es echar la red. Y verás el resultado. Quizás no en el momento como ocurrió aquí, pero lo verás. Porque evidentemente su palabra no volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo que le envió. Evidentemente yo no estoy hablando de resultados inmediatos, pero sí te estoy hablando que si echamos en su nombre, en su palabra, la red, veremos los resultados. Bien, pues hasta el próximo domingo, aquí estaremos de nuevo, por lo tanto, tener una buena semana, que esta palabra os sirva de desafío, de ánimo, os sirva también, ¿verdad?, de guía, de dirección para vuestros tiempos devocionales. Recuerda que eres rey, eres sacerdote, eres santo, eres hijo de Dios, hay muchas verdades de Dios dichas sobre tu vida, en las cuales tienes que vivir para vencer debilidades, para vencer incapacidades, para vencer temores y complejos. Recuérdalo, eso está siempre a favor tuyo, dicho por Dios. Dios lo que dijo a Abraham no es menor de lo que ha dicho para ti. Dios lo que le dijo a Pablo y a Pedro no es menor de lo que ha dicho para ti. Estas cosas, ¿verdad?, son también para aquellos los que creemos, y tenemos que creer porque eso nos va a dar una nueva identidad. Y cuando tenemos la nueva identidad somos otro tipo de personas. Dios os bendiga y hasta la semana que viene.